Luego de esta lectura que acabamos de hacer de este versículo, ante esta prohibición, tenemos que preguntarnos, como nos hemos preguntado un par de veces en esta carta de Santiago, ¿dónde encaja esto en el texto? De acuerdo a lo que veníamos viendo. ¿Tiene que ver con los versículos anteriores o posiblemente está abriendo una entrada a los versículos posteriores, o se trata simplemente de una exhortación completamente aislada? Aunque para mí, les confieso, iglesia, que lo que más importante para mí en este momento es el mensaje del texto, que es su conexión. Es importante la conexión y sabemos que no podemos demeritar un contexto porque al final ese contexto es el que va a desarrollar de lo escrito. Si analizamos el inicio del versículo donde dice sobre todo, podemos pensar que está marcando la sección final de la epístola. Santiago cierra su carta tocando 3 temas de aquí hasta el último versículo, y en ellos tiene que ver con algo clave en la vida de la comunidad. Todos estos tienen que ver con la acción de hablar. En primer lugar, retoma por última vez la preocupación por un hablar inadecuado. En este caso, el jurar de una forma ligera, de una forma insustancial. Y en la parte siguiente, que veremos, si Dios nos presta la vida dentro de 8 y 15 días, en los versículos 13 al 18, Santiago anima a los lectores a que oren los unos por los otros, pidiendo no solamente por necesidades físicas, sino también por necesidades espirituales. Y por último, ya de despedida, versículos 19 y 20, los exhorte a que tomen toda la enseñanza de esta epístola y se la recuerden a aquellos que están pecando en cualquiera de los asuntos que él ha tratado. Otros comentaristas quizás, y tal vez la Biblia de la Nueva Versión Internacional, coge ese versículo 12 como si estuviera pegado a los versículos anteriores, y eso refleja la posición de algunos comentaristas que creen que la prohibición de no juren del versículo 12 tiene que ver con ese desorden que se estaba dando en la comunidad específica entre los versículos 7 al 11, que ya los vimos. Así, ese conector de sobre todo estaría sugiriendo que jurar es un pecado de la lengua más serio que el quejarse de los unos por los otros, que vimos en el versículo 9, o podría estar indicando que para Santiago hacer este juramento es una manifestación peor que la narrada impaciencia de los versículos anteriores. También Santiago quiere, y tenemos que pensar en ello, quiere subrayar esta prohibición, quizás porque está convencido que es un tema muy importante para la integridad personal. Lo que sugiero es que pensemos en que Santiago ya está en la recta final de esta epístola y desea formular una serie de amonestaciones para la vida práctica, para la vida ética de la iglesia. Este texto lo podemos ver en 3 puntos. Y es, uno primero, la prohibición a una práctica habitual. La prohibición a una práctica habitual. Segundo, hablando con veracidad y transparencia. Y tercero, la consecuencia. Sin más preámbulos, arranquemos con la primera parte. Dice, una prohibición a una práctica habitual. Y lo vemos en esa primera parte del versículo. Dice, pero por sobre todo, hermanos míos. Miren que ya retomó el tema de hermanos míos y continuó con él. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Y eso le llama a uno la atención. A mí me llamó la atención inmediatamente y quiero que tengamos esto en mente. Cuando una persona se presenta delante de un juicio, ante un tribunal de justicia, comúnmente le hacen la siguiente pregunta: ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Y anteriormente se incluía dentro de esto en los estrados, o que Dios te castigue si no dices la verdad.
¿cierto? Y la persona repetía, o que Dios me castigue si no digo la verdad. Sin embargo, en el día ahora que se ha secularizado mucho más este texto, ya han eliminado el nombre de Dios de esas instancias. Me puse a buscar en la historia de dónde venía eso y encontré el origen más tardío de esto en un juramento que se prestaba en Inglaterra durante la Edad Media. En aquel tiempo, se llama así, dentro de la tercera de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio. Esta tercera es un texto de derecho común basado en el derecho romano, justinianeo, canónico y feudal. La Corona de Castilla reguló en qué manera deben juramentar los testigos cuando les quieren preguntar por algún hecho. En esa ley, era la ley 24 del título 16, establecía la manera en cómo debe jurar el testigo delante del juzgador en esta manera. Debe poner las manos sobre los santos evangelios, jurar que diga verdad de lo que supiere en razón del pleito. Ese es el origen. De ahí viene ese jurar. Un escritor, Adamson, dijo lo siguiente: jurar es necesario solamente en una sociedad donde no se reverencia la verdad. Se pierde la verdad, tenemos que llevar al extremo a la persona y decir, venga, jure delante de Dios. O sea, tenemos que llevarlo hasta un extremo para que la persona diga la verdad. Los judíos, precisamente por eso es este texto, usaban mal las palabras de Levítico 19:12. Miren cómo dice Levítico. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Creían que si juraban sin mencionar el nombre de Dios, no estaban obligados a cumplir el contenido del juramento y no ser responsables de la promesa. Miren que en el texto que leímos ahora, ¿por dónde está Dios? Ni por el cielo, ni por, ¿sí o no? Ni por otro juramento. Y no ser responsables de la promesa. Entonces ellos se la jugaban. Santiago, tal como lo había hecho Jesús, enseña que el cristiano no debe jurar, ya que debe de caracterizarse por siempre hablar, ¿qué? La verdad. Entonces, era costumbre de los judíos acompañar cada una de estas promesas con un juramento. Parece que no se creían mucho entre ellos, porque tenían que jurar por alguna cosa. Para todo lo que decían estaba acompañado de un juramento, pero se habían inventado la trampa. O sea, echa la ley, ¿qué? Echa la trampa. Como el nombre de Jehová es sagrado, los juramentos que en que ellos insistían era jurar por otro nombre o por otra cosa que sea considerada como sagrada, pero no mencionar el nombre de Dios. Y si por alguna razón no cumplo mi promesa, no problem. No he jurado el nombre de Jehová. Santiago había escuchado, tal vez por la tradición oral, de lo que había dicho el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, o tal vez ya le había llegado algún escrito y conocía esta porción de la Escritura. Vamos a Mateo 5:33. Dice así la palabra de Dios. El Señor Jesucristo. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ahora, conociendo tal práctica, Jesús y Santiago les dicen, miren, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. La idea es que Dios, que es el creador de todo, está de todas las cosas por las cuales ellos están jurando. Él es que el hacedor de todo. Todas estas cosas por las cuales ellos estaban jurando estaban conectadas con Dios porque Él es el creador. Él se revela por medio de lo creado y ellos estaban jurando por el cielo y por otras cosas que pensaban, como no estoy jurando por Jehová, entonces no problema.
yo estoy tranquilo, no va a haber condenación sobre mí. Es porque, y por tanto, es imposible hacer cualquier clase de juramento o cualquier voto sin que Dios esté involucrado. En otras palabras, podías jurar y prometer como hacen las personas que cruzan los dedos así por la espalda para poder mentir. Sin embargo, la ley no permite esta interpretación. En Números 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, miren lo delicado de esto, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, no es por el cielo, que por aquello, que por... No, todo lo que dijiste. La intención era que los hombres y mujeres fueran personas ¿de qué? De verdad, dijesen siempre la verdad. Si hacemos una promesa, tenemos que cumplirla. Jurar en falso es hacer una promesa y no cumplirla. Ese es el trasfondo de lo que estamos viendo aquí, el jurar en falso. Santiago además les dice, miren, jurar es algo muy serio. Jurar por cualquier cosa es prácticamente llevar ese juramento a los pies del Señor. Cuando juras, tú estás invocando el nombre de Dios, pidiéndole a Él que Él sea el testigo, que Él sea el garante de lo que tú prometes, que sea cierto y que lo vas a cumplir. Y si no lo cumples, ¿qué está pasando ahí? Estás dejando por el suelo el nombre del Señor, porque Él es el garante de lo que tú estás hecho. Y si tú no cumples, no solo traes juicio sobre ti, sino que más grande que eso es que te tomas el nombre de Dios en vano. Se toma el nombre de Dios en vano. Te estás burlando del nombre de Dios. No estás tomando en serio el nombre de Dios, porque lo estás poniendo a Él como un garante, sabiendo en tu mente que no vas a cumplir. Dios es ofendido cuando su nombre es profanado. Dios es ofendido cuando su nombre es profanado. Y si tú no caes, no te cae un rayo encima en ese instante, no creas que por eso es que Dios no se ofendió. Dios se ofendió. Él tiene el conocimiento de todo esto y toma realmente muy en serio lo que está pasando. Pero por sobre todo, miren lo que dice ahí, por sobre todo, ante cualquier opresión, ante cualquier abuso. Miren lo que estábamos viendo anteriormente, era opresión, era abuso, era murmuración. Nunca se debe jurar falsamente porque es pecado. ¿Significa esto que jurar en sí mismo es malo? No, no es malo en sí mismo. Lo vemos que porque Dios mismo ha jurado. El Salmo 110, versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Los apóstoles juraron. Pablo mismo invocó a Dios para garantizar que lo que él estaba diciendo era cierto. Romanos 9:1 dice, verdad os digo en Cristo, no miento. Mire que está colocando el nombre de Cristo delante de él. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Además, Jesús también habló bajo juramento cuando estaba en el juicio. En Mateo 26 le dijeron, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. Miren las palabras que tan fuertes. Que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Si esa expresión que él está diciendo ahí es posiblemente, la podemos entender como algo que no se puede hacer definitivamente en ninguna instancia, que no está permitido en ningún momento. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que se prohíbe el jurar constantemente para garantizar la verdad de lo que estamos diciendo. Si alguien no lo está creyendo, inmediatamente lanzamos, te juro por... La sacamos inmediatamente con una habilidad
Y esa práctica era muy común entre los judíos porque parece que ellos no se creían. Eran tan hábiles para engañar a las personas que tenían que jurar por una cosa sagrada para que el otro le creyera. Entre ellos era muy común. Y nosotros que vemos ahora, quizás no es tan común de escucharla seguido, excepto cuando juran por mi madre, juran por mis hijos, peor aún, por Chuchito, por Dios. Nunca vuelvan a dar una expresión de ese, te juro por mi vida, nunca jamás lo hagan de esa manera. Y a otra manera expresa cuando hacen así, por haciendo una cruz, vea, por esta. No se debe hacer. Entonces, nuestra reputación está en entredicho. ¿Cómo debemos usar nuestras palabras de tal manera que glorifiquen a Dios y guarden esa reputación que tenemos? En primer lugar, hablar sin jurar. Hablar sin jurar. Segundo lugar, segundo punto, hablando con veracidad y con transparencia. Miren, sino que vuestro sí sea qué y vuestro no qué. No. Teniendo esta exhortación, que ese sí sea sí, que ese no sea no, parece ser que Santiago está hablando de esos juramentos del hablar común, del hablar cotidianos, aquellos que trataban de refrendar la veracidad de lo que se había dicho o lo que se había prometido. Era necesario, era tratar de refrendarlo, de colocarle un sello a las palabras. Y ahora, nosotros los cristianos que ya estamos siendo afectados por el Espíritu Santo, afectados positivamente con la forma de hablar y nuestras relaciones íntegras, no tenemos la necesidad de jurar. Porque tenemos que ser veraces, porque tenemos que ser transparentes en lo que estamos diciendo. Las mentirillas están al orden del día. Pero muchos argumentan que incluso esta limitación tampoco es total. Santiago sugiere solo prohíbe los juramentos que tienen que ver con ese propósito de evadir un compromiso total. Parece que lo que ocurría, por ejemplo, en Mateo 23:16, déjenlo ahí como una nota y después lo leen en su casa. Y también se apoya en el hecho de que Pablo, en muchas de sus cartas, hace un juramento para reforzar la veracidad de lo que dice. Solamente traje un versículo como para refrendar esto. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. No obstante, tenemos que ser absolutamente precavidos. Existen muchas sugerencias para explicar esta prohibición y su alcance. Nosotros realmente no conocemos qué era lo que estaba pasando en su momento a los lectores a los cuales les llegó la carta, pero sí podemos entender que era una costumbre que se tenía en esas tierras. La polémica no la conocemos. Por tanto, la esencia de lo que Santiago nos expresa es que nuestras palabras deben ser siempre absolutamente veraces, absolutamente fiables, que cuando te escuchen a ti, que eres conocido como un cristiano, esa palabra es siempre un sí o siempre un no. Los receptores de esta carta empleaban juramentos. Hoy también los usamos, en menor cantidad, como les dije ahora. Pero también tenemos que ser conscientes que hay formas de usar la lengua para engañar y para mentir. Damos versiones sesgadas o versiones erróneas de los hechos para sustentar lo que estamos diciendo. Damos además falsas impresiones. Dar falsas impresiones de muchas cosas, eso también está incluido ahí. Y también aquellas mentiritas piadosas. Les colocamos colorcito. Son piadosas, son chiquiticas. Siendo así las cosas, en estos casos o en los casos más extremos, estamos mostrando que somos un pueblo de labios inmundos. Una media verdad es considerada como una mentira. Y esta evidencia muestra con el uso engañoso de nuestro lenguaje que nuestro corazón no está donde decimos que está, que los ojos o nosotros, nuestra mente, puesto solamente en Dios y en su verdad. Esto trae consecuencias. Y las consecuencias
Las vemos al final de este versículo. Y dice, para que no ¿qué? Caigas en ¿qué? En condenación. Es la última parte, para que no caigas en condenación. Hemos visto cómo él les habló de esa prohibición, a esa práctica habitual. Les dijo que tenían que hablar, que lo que dijesen era como un muro, con una base fuerte de lo que tú dijiste es real. Así sea que con lo que tú digas vas a perder la cabeza. Y tercero, la consecuencia. Esto trae consecuencias, les dijo él, para que no caigáis en condenación. Y de ese versículo 5 en adelante, o el 4, terminando el 4, también vimos que ya se hacía una referencia hacia el juicio venidero. Ya estaban hablando de lo final. Miren en Santiago 5:8 al final dice, porque la venida del Señor se acerca. Ya está hablando de juicio, y que en el versículo 9 dice, y que el juez está delante de la puerta, y ahora nos exhorta a que no juremos para que no caigas en condenación. Tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar en aquellos pecados que para nosotros consideramos que son absolutamente insignificantes. Tenemos un bulto, un fardo inmensamente grande de pequeños pecaditos. Punticos, todos. Tal vez los llamamos todavía veniales, por lo que venimos de esa tradición católico-romana, de esa secta romana, entonces donde habla de los veniales. Tú te vas a ir al infierno si tienes pecados mortales, pero los veniales los vas a pagar por ahí en un sitio que no sabemos si es con ácido sulfúrico, o con fuego, o con alguna cosa de esas. Te van a lavar, te van a ir metiendo así hasta que ya te veas limpiecito y te pasan para el otro lado. No, eso no es así. Los pecados insignificantes tienen una carga sobre nuestra vida, sobre nuestra alma. Y la palabra de Dios tiene que guiarnos en este acto de contrición que tenemos que hacer. Porque en Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y esa palabra ociosa, ahí está incluido también la mentira, el jurar en falso. Dice un comentarista, miren un comentarista lo que dice de esta porción. Tomemos pues la decisión de controlar nuestra boca, incluso en las situaciones en las que somos víctimas de claras injusticias, renunciando a juramentos o expresiones fuertes de venganza o de murmuración. Determinamos decir, por la gracia de Dios, sencillamente la verdad, sin pretensión de encubrir nada, sin motivaciones interesadas, sin ningún tipo de engaño. Rechacemos toda clase de dobleces y de hipocresía. Quitémonos toda máscara, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, dice este autor. Para terminar, Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que le prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Amén. Para los amigos, aquellos que no tienen a Cristo en sus vidas, bueno, la realidad es que cuando estábamos parados en esa misma senda, para nosotros el jurar era algo deportivo, el mentir era algo hecho como un deporte. Entonces era muy claro que nosotros no teníamos ninguna aprensión, no teníamos ninguna tristeza, ningún acto de contrición en nuestras vidas cuando nosotros llegábamos y le mentíamos a cualquier persona. Al otro día ni nos acordábamos. Ahora, en la presencia de nosotros, del Espíritu Santo, eso no pasa. Entonces, a los amigos, cuando tú te acerques a Dios, Él te dará el don del arrepentimiento. Él traerá a tu vida aquellas habladurías cotidianas en las cuales mientes, en las cuales juras, y podrás pedirle perdón a Él. Ve a Él en arrepentimiento y fe. Yo desde aquí te lo digo y no me equivoco en lo que voy a decir. Si vas a Él, Él no te echará fuera y te llenará del don del arrepentimiento, el don de la fe, para que tú llegas a ser de esa familia que nos dolemos al mentir y que nos dolemos al jurar en vano.
Para los niños, no mentir, ni siquiera por aquellas pequeñas cosas. Es que yo no lo cogí, es que yo no fui, es que fue el otro. No, porque de cada cosita que tú digas, tendrás que darle cuenta a Dios. De cada cosita de esas, tendrás que darle cuenta a Dios. Tengas la edad que tengas. No es que cuando estás así chiquitica, lo que digas, esas pequeñas mentiritas no se van a tener en cuenta. Es que estoy muy chiquita, sí. Tendrás que dar cuenta de ellas. Así que al Señor, delante de Él, tú tienes que ir esta noche a pedirle perdón por esas pequeñas mentiritas que has dicho. Para la iglesia, tenemos un buen contenido para la iglesia. Hay principios bíblicos que nos van a ayudar al hombre y a la mujer para abrazar la verdad. Esto se habla de la verdad. Si te están poniendo a jurar o la gente estaba jurando, era porque la palabra, lo que decían, tenía cierta duda. ¿Será que lo que me dice es verdad? Y como primer punto tenemos que ver que la mentira es cuestión del corazón. Miren, Proverbios 12:20 dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Entonces, el corazón, que es el generador de la mentira, ahí es donde está el mal. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar a tratarlo. Es cuestión de corazón, por lo tanto, ahí es donde nosotros tenemos que empezar. Entrégale tu corazón al Señor con todo el contenido, todo, exactamente todo. Él sabe todo lo que nace en tu corazón. Mientras tú le entregas el corazón a Él, pídele que te dé el aborrecimiento de la mentira. Cuando oremos basados en este problema, en este pecado, en esta mentira, debemos hacerlo con esa precisión. Pídele a Él que nos dé el mismo aborrecimiento que Él tiene por la mentira. ¿Dios aborrece la mentira? Sí. Miren en Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de esa porción? Y aún 7 abomina su alma. 17, los ojos activos. ¿Qué sigue? La lengua mentirosa. La aborrece el Señor. Absolutamente aborrecida es aquella lengua que es mentirosa. Tercero, ruégale a Dios para que te ayude a amar la verdad. Esta es la otra cara de la moneda. Odiar la mentira y amar la verdad. No es solamente con aborrecer la maldad. Tenemos que amar lo bueno porque ese amor nos hace que eso bueno tengamos que hacerlo. El Salmo 119, verso 163 dice, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Tu ley amo. La palabra de Dios te convence de esa mentira y también es constante en transformar ese corazón dirigida hacia amar la verdad. Otro punto, tienes que sembrar la palabra en tu corazón. Cuando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente está llena de la palabra, ese arrepentimiento que llega es verdadero y va a cambiar nuestro corazón. Cuando abrimos el corazón, le pedimos a Él que llene de aborrecimiento por la mentira y de amor por la verdad. Esa es una gran motivación a que nosotros nos llenemos de tu palabra. ¿Cómo arrancamos el ejercicio? El ejercicio se arranca muy fácil, con 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es que inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir injusticias, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para ¿qué? Toda buena obra. Pídele a Dios que te ponga guarda en tu boca, como oramos ahora, para que detengas ese hablar que es malo. El Salmo 141:3 dije, pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Le pedíamos al Señor ahora que antes de pecar de una de esas, inmediatamente venga a nuestra mente esa convicción de que lo que vamos a decir, que el juramento que vamos a hacer es malo, es pecaminoso y por cual se sellarán nuestros labios. Desecha el viejo hombre y reviste del nuevo hombre por medio del Espíritu. Recordemos cuando estudiamos Colosenses, que dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Somos una nueva naturaleza. Esa naturaleza es
tiene un remanente de pecado. Por eso tenemos que vivir, tenemos que estar alerta, revistiéndonos de ese nuevo hombre por medio del Santo Espíritu. Somos una nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. ¿Ahora qué? Son hechas nuevas. 7. Reconoce y confiesa tus mentiras. Es importante no solamente para el que es mentiroso empedernido. Empedernido es aquel que miente todos los días y en la semana, en la mañana quizás unas 2 o 3 veces y quizás otras 2 o 3 veces en la tarde, ¿cierto? Ese es el empedernido. Dice Levítico 5:4. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Que reconocer y confesar el pecado, confesar las mentiras. Dedica tiempo en tus momentos de oración para lograr eliminar la mentira. Salmo 119:29 dice: aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. No solamente está el hecho de que nosotros tenemos que reconocer que mentimos, sino también eliminarla, seguir esa batalla. Es tan fácil mentir. Es absolutamente fácil mentir. No te relaciones con personas mentirosas. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. El hecho de relacionarnos con personas que son muy mentirosas, eso es como de pronto el perfume, que de pronto se te puede pegar, el olor de la persona, el perfume. También la mentira. Esas personas que son, que quizás cuando están hablando contigo, uno nota cuando están mintiendo. Son personas que no deben estar al lado nuestro. Y la última, la más delicada de todas, recuerda esta razón muy importante de no mentir. Si quieres algo que te motive a dejar de mentir, les pido a todos que vamos a Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Y la vamos a leer todos. Ya todas las tenemos ahí, ¿cierto? ¿Estamos todos ahí? Apocalipsis 21:8. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa tiene que ser nuestra principal motivación. Puedes estar seguro, de verdad te lo digo, que Jesús determinó que la verdad es esencial, es fundamental para la ética y la vida del cristiano. Jesús nunca quería que sus discípulos fueran mentirosos, sino que fueran verdaderos hombres de Dios. Eso es exactamente lo que Dios quiere que tú seas, que yo sea, que seamos un hombre o una mujer de Dios. Por eso requiere que cada uno de nosotros sea un hombre o una mujer de la verdad. Amén. Padre, te suplico que lo santifiques en tu verdad. Vamos a orarle al Señor antes de tomar la Santa Cena. Nuestro Padre, la exhortación que hemos recibido del día de hoy no es una exhortación ligera, ni es algo tenue, ni es algo que es insignificante para nuestras vidas. Es algo, Señor, que tú has visto en nuestros corazones, has visto en nuestras mentes, han salido de nuestras bocas y posiblemente tratarán de salir nuevamente.
Son aquellos juramentos en falso, juramentos cuyo garante es cualquier cosa, pero que a la final siempre el garante de aquellos juramentos que no se van a cumplir, de aquellas promesas incumplidas, eres tú, Señor, y queremos pedirte perdón. Te suplicamos en la oración inicial que coloques un guarda en nuestras bocas y coloques también centinelas en nuestra mente para que aquello que vamos a hacer o que vamos a decir sea siempre en honor a la verdad. Porque nosotros tenemos una figura, nuestro Salvador, que Él es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y cuando nosotros hablamos la verdad, estamos hablando de algo que nosotros ya sabemos que es. Tu palabra es verdad. Tu palabra es buena. Tu palabra es santa. Si eso inunda nuestras mentes, Señor, te suplicamos que nos ayudes siempre a no fallar, a que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe en este camino que posiblemente vamos a tener muchas aflicciones, vamos a ser injustamente tratados, pero que en nuestra mente siempre esté la premisa de no jurar o de no tomar cierto partido a cierta tendencia a murmurar, a hablar mal de las personas, a mentir para tratar de salvar alguna situación. Ayúdanos, Señor, a que seamos hombres y mujeres cristianos de verdad. Y Señor, ahora en tu Santa Cena, queremos que traigas a nuestra mente ese pecado y antes de tomarla, ser honestos interiormente de la forma como hemos mentido y poder pedirte perdón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.